Bueno, ¿cómo están? Ahora sí vamos a trabajar el segundo concepto en la primera parte de esta clase. En el video anterior trabajamos el concepto central de relaciones sociales de producción. Ahora vamos a trabajar el otro concepto importante de esta clase, que es el concepto de fuerzas productivas de la sociedad. Observemos la imagen. Tenemos un artesano y está fabricando zapatos en su taller. ¿Qué diferencia esta forma de hacer zapatos de esta? Esta también es una fábrica de zapatos. O esta. O esta, aún más moderna. En primer lugar, sí, lo que salta a la vista es el desarrollo tecnológico. Pero no es solamente eso, entre la forma de trabajo artesanal y la forma del trabajo en una fábrica moderna capitalista. Es lo que plantea Marx. Él lo que dice es que el trabajo, organizado en forma social, ha ido cambiando a través de la historia. Y tiene que ver con estos tres factores que van relacionados. Por un lado, el desarrollo de la cooperación. Se suma la suma de fuerzas individuales, se suman las fuerzas individuales y se logra una fuerza superior. O sea, no es lo mismo trabajar solo que trabajar con un gran número de personas. Hay una sumativa de fuerzas. Esto lo podemos ver ya en las obras de la antigüedad, las grandes pirámides, la muralla china. Se necesitó la fuerza unificada de miles y miles de trabajadores para hacer esas grandes obras. El moderno sistema industrial es el punto más alto de cooperación del trabajo. Ya nada lo produce, es muy poco el trabajo artesanal. La gran mayoría de los productos se produce en lugares en donde mucha gente trabaja junta. Otra cuestión ligada a la cooperación es el desarrollo de la división social y técnica del trabajo. El trabajo se va especializando tanto a nivel del producto como al nivel social. Por ejemplo, en una fábrica de zapatos, a diferencia del trabajo artesano que hace todo el zapato, un sector se dedica a hacer las suelas, otro sector el cuero, inclusive es hasta posible que las diferentes operaciones, por ejemplo, el trabajo sobre la suela se haga en un lugar y en una fábrica en una parte del mundo, y el trabajo con el cuero o el plástico se haga en otra parte del mundo y después se ensamble. Y la división social del trabajo también en la moderna sociedad capitalista ya se ha llevado a un extremo. Hay sectores que se dedican a la agricultura, sectores que se dedican a los servicios. Cada vez necesitamos de los otros. Imagínense la diferencia, por ejemplo, con una granja de la Edad Media. En la granja de la Edad Media, la familia hacía todo lo que necesitaba para vivir. Cultivaba su propia tierra, obtenía sus propios alimentos, hacía su propia ropa. Era muy poco lo que necesitaban de otros. En cambio, nosotros vamos al supermercado a digamos, proveernos. Y ahí en el supermercado hay, imagínense que hay productos de todas partes del mundo. El supermercado nos pone a nosotros en contacto con trabajos hechos y trabajadores de todas partes del mundo. A eso se refiere Marx con el desarrollo de la cooperación en relación a la división del trabajo. Y por último, lo que para nosotros es más visible en las imágenes es el desarrollo de la tecnología. Pero no es solamente el desarrollo de la tecnología, es el desarrollo también de la ciencia y del conocimiento aplicado a el trabajo. Esto da como resultado el avance de estas tres cuestiones, la cooperación, la división del trabajo y el desarrollo tecnológico y de la ciencia, el aumento de lo que los economistas llaman la productividad
productividad del trabajo. Y el aumento de la productividad del trabajo es en la sociedad capitalista, es donde se ha llevado a un extremo. Quiero decir con productividad del trabajo. Es una medida y que inclusive se puede medir, los economistas la miden, que es cuantos más productos se elaboran en menor tiempo. O sea, es más productivo el trabajo, más productivo en menor tiempo. Dice Marx, lo que distingue una época de otra no es lo que se hace, sino cómo se hace. Entonces arribamos al concepto de fuerzas productivas, las que son de la sociedad. No se confundan con fuerza de trabajo, porque muchas veces vemos que confunden. La fuerza de trabajo que vimos antes como uno de los elementos del proceso de trabajo es la energía mental y física del trabajador. Las fuerzas productivas corresponden a una sociedad y tiene que ver con esto. Es la energía con la que cuenta una sociedad para producir. Está compuesta por los elementos que intervienen en la producción, la fuerza de trabajo, su habilidad y grado de especialización y por los medios de producción. Pero no la simple suma de estos elementos, depende cómo estos elementos se combinan en diferentes periodos históricos bajo determinadas relaciones sociales. Y se mide por un grado de productividad. Este concepto, el de fuerzas productivas, nos sirve, ¿sí?, para medir, de alguna manera, el desarrollo de la economía o las diferentes economías, ya sea en la historia o de diferentes regiones. Por ejemplo, ¿en dónde ustedes se encuentran que están más desarrolladas las fuerzas productivas? En la sociedad feudal, que tenía una economía básicamente campesina, ¿sí?, o en la sociedad actual, ¿sí? ¿Dónde ustedes piensan que están más desarrolladas las fuerzas productivas? En la actualidad, en los países industriales como Estados Unidos, Europa, o en los países que se dedican más que nada a la producción de materia prima, como los países latinoamericanos o africanos. Es una medida que nos sirve entonces para medir estas cuestiones. Hoy, por supuesto, todas estas miradas están puestas en discusión, ¿sí? Porque quizás cuando Marx escribía había una concepción o subyacía una concepción positiva del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Sin embargo, hoy vemos que la noción de desarrollo, que por ahí se puede desprender de este concepto de fuerza productiva, está puesta en discusión, porque el avance científico-tecnológico y el desarrollo de las economías industriales están produciendo catástrofes, ¿sí?, en la naturaleza. Entonces, estos criterios de desarrollo están puestos en discusión. El pensamiento marxista, para la teoría marxista, las fuerzas productivas, ¿sí?, es decir, cómo una sociedad organiza el trabajo, el grado de cooperación, la especialización, el desarrollo tecnológico, las fuerzas productivas, ¿sí?, y las relaciones de producción, y cómo se organiza socialmente el trabajo, si hay explotación o hay colaboración, son la base o estructura económica de toda sociedad. Marx está construyendo acá categorías para pensar la sociedad en forma relacional, con todas sus dimensiones, para pensar una sociedad como totalidad. Acá les pusimos una fotografía de la construcción de un edificio, en el que pueden observar cómo la base de la construcción de un edificio es fundamental, sí, pero sin embargo está bajo tierra, no es lo que vemos. Si los edificios son altos, las bases son enormes, pero nosotros no las vemos. Un poco esta metáfora él utiliza para pensar la organización de toda sociedad histórica. Siguiendo entonces con la metáfora del edificio. Si nosotros comparamos a la sociedad, a cualquier sociedad histórica, la nuestra, una sociedad pasada,
¿sí? Con la estructura de un edificio, tenemos una base que es lo que no se ve, que para la teoría marxista es lo económico, que está formada por las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Una superestructura de la cual vamos a hablar en unas clases más adelante. Incluiría acá las dimensiones que sí se ven en la sociedad, que son las dimensiones políticas, ideológicas, jurídicas. Sin embargo, para el pensamiento marxista, lo determinante, ¿sí?, para el movimiento social, es decir, para los cambios en una sociedad y para entender las dinámicas de esa sociedad, para entender sus conflictos, son la base económica. Por eso hablamos de un materialismo histórico. Por eso, digamos, las teorías marxistas adhieren a una postura materialista. ¿Qué significa que adhieren a una postura materialista? No significa esto que le gustan los bienes materiales, no tiene nada que ver con eso. Que adhieren a una postura materialista significa que para entender las cosas que se dicen sobre la sociedad, para entender los discursos que circulan, para entender las ideas que circulan en un tiempo determinado, es fundamental relacionar esas ideas con lo que pasa en el mundo de trabajo, en el mundo de la producción. Las ideas, ¿sí?, de una sociedad están ligadas a cómo esa sociedad produce. Así también va a utilizar Marx este ejemplo. Uno no puede juzgar a una persona por lo que ella dice de sí misma. Quizás las personas hablan muy bien de sí mismas en público. Uno debe juzgar a las personas por lo que esas personas realmente hacen, ¿sí? Entonces, un poco el punto de vista materialista para entender la sociedad va a plantear esto: no juzgar una época histórica por lo que esa época dice de sí misma, por los discursos que circulan, sino por lo que realmente pasa en su base material. Por ejemplo, nosotros vivimos en una sociedad en la que se exaltan los valores de la igualdad, los valores de la libertad, en la que tenemos una constitución en la que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Eso es lo que se dice en esa constitución. Ahora, sin embargo, si nosotros observamos y miramos la economía, vamos a ver ahí que hay desigualdades sociales, hay explotación, es decir, que esos supuestos derechos no se cumplen para todos. Bueno, un poco el materialismo viene a eso, viene a visibilizar esta base económica, que para el marxismo es la fuente de la desigualdad. Bueno, espero que se haya entendido. Recuerden que esta es una clase introductoria y que el pensamiento marxista es muy complejo. Y una última cosa para decirles es que esta metáfora del edificio fue y es muy criticada, ¿sí? Pero bueno, por ahora vamos a tratar de entenderla para después hacer las críticas correspondientes. Pero ustedes tienen que saber esto. Digamos, es importante que antes de criticar a cualquier autor o a cualquier pensador, puedan conocerlo. Bueno, adiós, que estén muy bien y no duden en consultarnos cualquier problema que tengan con esta clase. Adiós.